Sucedería, por ejemplo, que esa placa neural no se puede corresponder. Sucedería que el niño nazca como una anencefalia, es decir, sin cerebro. Sucedería que no se cerró su médula espinal atrás y la tiene abierta. Raquisquisis. Se llama raquisquisis. Vamos a estudiar más adelante. O sea, estoy hablando de eso para que ya quiero ver que vean la importancia cuando digo que esta notocorda se forma dentro de la línea primitiva y ahora desde el nodo va a dirigirse con dirección central. Esta es la flecha. Pero no se llama notocorda, en inglés se llama proceso notocordal. Y va avanzando. Bien, este es un corte que viene así. El corte en forma longitudinal. La cortada en forma longitudinal. Y del nodo empieza a crecer solo la parte central. No es una masa que crezca así, solo es una estructura central que va avanzando en dirección cefálica. Separando en su avance a un lado el mesodermo y este otro lado el mesodermo. Se va abriendo camino, va empujando las células y empuja para este lado y empuja para el otro lado para que finalmente queden a ambos lados este mesodermo que se está desarrollando, que se desarrolló, que quedó inicialmente. Entonces avanza, 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 avanza y se cae aquí en la lámina procordal, que es una estructura que la veremos más adelante, y por delante está la membrana vino hasta como proceso. Este es un corte a este nivel. Acá el proceso notocordal. Acá ¿qué hay? Mesodermo. Cortes aquí. Y vemos simplemente mesodermo y endodermo. Pero acá no. Aquí vemos, si cortamos acá, vamos a ver cómo tiene. Entonces, ese proceso notocordal que se ha formado desde aquí, va avanzando, va avanzando, va avanzando en dirección cefálica. He dicho que parecía un donut, ¿verdad? El donut tiene un orificio. Al principio era un donut así. Ahora, las celulitas de este nodo son las que están desarrollándose en dirección cefálica, mostrando una cavidad. O sea, como que la manguerita se hubiera extendido hacia arriba. Y aquí está esa cavidad. Se llama conducto notocordal. Sigue avanzando, 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 avanzando en dirección cefálica. Pero no solamente su avance es en dirección cefálica, sino también retrocede. Miren, aquí está la mitad y va retrocediendo. Y va retrocediendo, aquí ya lo vemos aquí. Miren. Y va retrocediendo, lo tenemos aquí. Y al retroceder, igualmente está separando las células del mesodermo para un lado y para el otro lado. Al final, el proceso notocordal se va a extender desde la parte anterior hasta la parte caudal, donde se va a limitar el proceso justo en esta unión de estas dos capitas, ectodermo y endodermo. Se va a hacer su límite del proceso. Ya no puede ser. Y de esa manera se forma este tubo notocordal. O conducto. Primero está cerradito, Estamos viendo aquí una luz. ¿Sí me dejé entender esta parte, chicos? ¿Sí? El proceso notocordal nace del nodo primitivo. Primero en dirección cefálica y luego empieza a retroceder y tanto avanzando para adelante o retrocediendo, separa las células del mesodermo, ahora extendiéndose en toda su longitud. Esta imagen la he visto en la práctica. Proceso notocordal, ¿cómo se llamaba este? Conducto notocordal. En esta extensión hacia la parte cefálica, esa sería la cefálica, donde se dirige, lo que va a suceder es algo interesante, que va a tener una parte de este proceso, va a estar en contacto con el endodermo. Como que el piso del conducto está pegadito al endodermo. Y va a llegar un momento en que estas dos hojas confluyen y se aperturan
desde aquí para acá o viceversa. Pero luego que se ha formado esto, miren aquí está el proceso, aquí está como conducto, esto se unió y luego las células del endodermo van avanzando y cierran este orificio. Lo cierran y ya el conducto notocorda se va a convertir en una estructura maciza llamada notocorda. Y como notocorda, miren cómo se ha separado para acá el mesodermo y para este lado del mesodermo, como notocorda, emite señales moleculares, emite las proteínas que se habían sintetizado para que el ectodermo suprayacente en este momento, ¿ya dónde está la notocorda? En la mitad para arriba, está en toda la extensión, está en toda la extensión del disco embrionario, y las proteínas moleculares que señalizan estos cambios van a empezar a ser liberadas para que el ectodermo que se encuentra en toda la extensión empiece a ensancharse, a engrosarse y formar lo que se llama la placa neural. ¿Ya? Acá vamos, ¿bien? Lo mismo en este es el canal neuroentérico que había mencionado, primero como un proceso, luego como un conducto, luego estos bordecitos se van a unir y se forma la notocorda, como una estructura independiente del endodermo y también del ectodermo suprayacente. Porque sobre esto no hay discusión, ¿no? Yo voy a preguntar, ¿de dónde se forma la notocorda? La placa notocordal. ¿De dónde se forma la notocorda? Del nodo primitivo. Muy bien, del nodo primitivo. Perfecto. Creo que están entendiendo. ¿No? ¿Hay alguien que no ha entendido esa parte? Si no ha entendido, es que seguro se distrajo. Yo estoy contracturando mi cuello y mi espalda. Entonces ya entendimos cómo se forma la notocorda, cómo está separado a los dos mesodermos, uno a la derecha y a la izquierda, de extremo a extremo, separados o limitados por la membrana bucofaringea, que se llama de adelante, y la cloacal y la parte caudal. Ahora empiezan a haber cambios, nos vamos a olvidar un poco de la notocorda, nos vamos a preguntar ahora al mesodermo. Empieza a haber cambios en estas capitas que ahora han sido separadas a la derecha y a la izquierda por la presencia de esta notocorda. Y en estas capitas o en este montículo de celulitas que se empiezan a organizar, se van a diferenciar tres porciones. Una que va a estar pegada a la notocorda, que se va a llamar mesodermo somítico o parcial. Luego, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Ambos lados. Esto se va desarrollando, y estas células del mesodermo lateral se separan, se abren como un hilo. Una se va a llamar, la que está pegada al ectodermo. Es placnopléurico. Es placnopléurico. El que está pegado al ectodermo, somatopléurico. Y al endodermo es placnopléurico. El espacio que se abre, celoma. Ese celoma embrionario, que se formó de la apertura del mesodermo lateral, proveniente del mesodermo que se diferenció del epiplasto o de la línea primitiva. El otro mesodermo que habíamos visto, ¿dónde se formó? El mesodermo somatopléurico extraembrionario, ¿dónde se formó? ¿De dónde? Del hipoblasto. Cuando formó la membrana de Heusinger, quiere decir, la hermandad de, por digamos, el mesodermo extraembrionario. Ya sabemos que ese mesodermo extraembrionario se formó de la membrana de Heusinger. Ya sabemos que esa membrana de Heusinger se formó
hipoblasto. Y ese hipoblasto no dio lugar a nada del embrión. ¿Por qué? Desapareció. Fue reemplazado por las células de la línea primitiva para formar el nucleado. ¿Sí? Entonces ya tenemos al mesodermo somítico y paraxial, el intermedio y el lateral en sus hojas que se van a abrir. El mesodermo somítico paraxial se van organizando como unos daditos, como unos ladrillos, que cuando visualizamos el disco embrionario desde la parte superior, observamos estos que se llaman somitas o somitómeros, también se les llama de somitas, ¿no? Se va viendo a lo largo de toda la extensión. El número de ellos nos dice son tantos, o a qué edad corresponde. Tantos somitas deben corresponder al tal edad, porque de acuerdo al desarrollo es que se puede ir contabilizando un mayor número de estos daños, como en esta imagen, ¿no? Entonces yo también toda la extensión. ¿Qué mesodermo es este? Paraxial. ¿Mesodermo? El mesodermo intermedio. Sí. Un poco más atrás. También hubo acá, pero va a desaparecer. Y miren esto. Aquí está la notocorda, que hemos dicho que se ha extendido de extremo a extremo. Y sobre ella visualizamos este. En esta imagen podemos ver al somita con esta cavidad de aquí, se llama miocelia. No he podido observar en ninguna lámina que hemos tenido en la práctica, por eso yo no se los he mencionado, pero es una cavidad que a veces se forma pero que no tiene ninguna importancia. Y se separa el dermatómo del miótomo, en ese espacio se forma esta cavidad de se llama miocelia. ¿Alguien ha visto su lámina en su práctica? Creo que no, ninguna lámina ha visto esta cavidad. El intermedio está acá y lateral, como ya habíamos visto, 21 días. Una imagen real en la microscopía de barrido, donde podemos ver claramente. ¿Qué serán estas? Somitas. Notocorda. Notocorda. ¿El? ¿Tú lograr? No, notocorda. ¿Es la notocorda? Notocorda. Aunque le han retirado el ectodermo, solamente estamos viendo sus somitas y entonces, de esa manera decimos, se ha formado la tercera hoja embrionaria. Ectodermo, mesodermo, endodermo, y además se ha formado el tubo neural, perdón, el artocorda, una estructura importantísima para la formación de placa neural, específicamente cuando hablamos de la neurulación, que es el proceso por el cual se forma el tubo. Este es un corte que ustedes sienten acá, ¿verdad? Esto es lo que ustedes han estado viendo. ¿Cómo se llama esto? Notocorda. Tubo neural. Tubo neural. Mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial somítico. Este cachito de acá. Intermedio. Mesodermo Intermedio. Esta membranita supuestamente de acá. Sería esta capita de acá. Endodermo. Y miren lo que no han estado viendo muy esto. Ectodermo. Y miren esto que no se veía tan claramente como en esta imagen sí se ve. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Celoma. ¿Qué es esto, el niño que estás ahí, mi delegado? Se ve eso, por eso me encanta. Se ve eso, se ve eso, se ve eso. ¿Qué es esto?
Celoma. Niña, ya también veo una niña que es el dibujo acá. Ahora van a ver. ¿Qué es? Celoma intermedio. Triana, ¿qué es? Celoma intermedio. ¿Qué es? Celoma. Aortas. Son las dos aortas dorsales. Una de este lado no se ve muy bien. Es centralita. Miren, por eso no lo hemos visto tan perfecto, pero hemos visto un espacio bien delimitado, pero me encanta esta lámina porque ustedes aquí sí ya dicen, efectivamente ese hueco que nos muestra la doctora en la práctica corresponde bien las paredes. Es una membrana finita. Y esto sería una luz bien hueca. A comparación de este que aquí hay como pedritas, tiras. En cambio, esto es hueco. ¿Verdad? Estas son las aortas dorsales que ya en este estadio de desarrollo que se van formando. Muy bien, Triana. O todavía te han soplado. ¿No? Ahí. Muy bien. Esta es una visión de arriba donde se puede ver ya los cambios que suceden en ese ectodermo que se encuentra sobre la nuca. Algo está pasando a este ectodermo, que ya no está como una capa así. Está ensanchando, engrosando y está formando lo que se llama la placa. Cuarta semana, neurulación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto que ya hemos visto, la línea primitiva, la formación de la notocorda por debajo, que está estimulando a que este ectodermo se convierta en la placa neural. Una placa neural que tiene una morfología diferente en la parte cefálica que en la parte caudal. Y tiene la imagen, como decimos, la plantilla de una zapatilla. ¿Viste la plantilla que se degrada por el calor y se ensancha en la parte? Y tenemos esta forma que se va dando. Y luego que se forma la plantilla extendiéndose en toda la superficie, empieza a plegarse. Primero las proteínas moleculares de la notocorda estimularon para que el ectodermo se ensanchase. Luego que se ha ensanchado y que ha estimulado que la parte cefálica anterior no esté estrecha sino amplia. Luego no las mismas proteínas moleculares, otras que se encuentran en esa notocorda van a permitir que esto que está así ahora abra. Se entiende, formen el surco. Luego, las proteínas moleculares hacen que los extremos de este surco se unan y se unen en toda su extensión y empiezan a cerrarse inicialmente aquí al medio. Y luego el cierre va a tener dirección cefálica y dirección caudal. Y al cerrarse, ven abiertos estos dos espacios, porque es un tubo. Bueno, se llaman neuróporos, anterior y posterior. Pero finalmente ambos neuróporos también se cierran y la luz que se forma en el exterior se cierra completamente y queda un espacio que está rodeado de este tejido nervioso que es lo que se ha formado a partir de esta placa. Nosotros vamos a cerrar en esta imagen, ya se ve que se cerró. Aquí está el surco, aquí está el cierre del tubo neural y de esa manera se forma el tubo neural en el proceso que se llama neurulación y que sucede en la cuarta semana del desarrollo. Aquí está esa placa, línea primitiva o estría primitiva que también se le llama. Luego vamos a hacer células siendo desplazadas, se forma la notocorda con dirección cefálica y dirección caudal. Esta notocorda estimula a que el ectodermo subyacente empiece a ensancharse más adelante que atrás y forma esta imagen, la placa neural con la forma de una plantilla de una zapatilla. Y luego empieza a cerrarse. Se cierra acá, se cierra aquí, y bueno, esto es
de una zapatilla aquí amplio, al cerrarse, en la parte anterior se va a ver esta imagen, o sea, más amplia que en la parte caudal, donde en la parte caudal la plantilla era más estrecha y al cerrarse va a formar una estructura más estrecha. Esta parte estrecha del tubo neural es que va a dar origen a movimiento. Y en esta parte cefálica, todas estas vesículas van a dar origen a la formación de todos los componentes fundamentales de la cabeza que se encuentran en la cabeza del sistema nervioso central. Llámese hemisferios cerebrales, cerebelo, ¿qué más hay? Tronco encefálico, protomero, encefálico, ¿Qué más? Bueno, o sea, no, es que yo ya me fui al final, ¿no? Ese solo es un estadio que vamos a ver ahora. Lo que quiero que entendamos es que en la parte cefálica, la plantilla que era más ensanchada, ya al pegarse nos está dando luces de que aquí va a ser lo más grande. La parte caudal al cerrarse va a ser lo más estrecho, el sistema nervioso central que también es grande. Y a los lados se va formando estos somítomos. Entonces el desarrollo embrionario del sistema nervioso central se da por esta imagen, como un esquema. Esas dilataciones amplias que estuvieron en la parte cefálica van a ser divididas en tres cosas. La primera, la más cefálica, prosencéfalo. La que le sigue, meses, incluso acá podríamos ver, miren, esta parte más amplia, aquí le sigue esta y aquí le sigue esta. Ya le podemos dar nombres acá que se van a llamar prosencéfalo, mesencéfalo y copoencéfalo. Y continúa con la médula espinal. Dentro había espacio y recuerden que había un surco neural y al cerrarse ese surco sigue manteniéndose, está abierto, está libre. Entonces aquí nosotros tenemos justamente estos espacios dentro de este tubo neural. Aquí se cerró el neurófono anterior, tenemos una estructura cerrada, hueca, con cavidades importantes en la parte cefálica y con cavidad más estrecha en la parte caudal. ¿Qué da lugar a este prosencéfalo? El prosencéfalo se va a dividir en su desarrollo en dos porciones. Una que se llama telencéfalo y otra que se va a llamar diencéfalo. Los telencéfalos, este y este, van a formar los hemisferios cerebrales, es decir, lo que más va a crecer. Ustedes han estudiado neuroanatomía, han visto que lo que hay más en la calota son los hemisferios cerebrales, los dos hemisferios cerebrales. Esta gran masa es la que se forma del telencéfalo. El diencéfalo, que se ha formado también de esta porción, es aquella partecita que ustedes conocían del tálamo, del epitálamo, el tálamo, el hipotálamo. ¿De acuerdo? Todo eso se ha formado de esta parte del diencéfalo, procedente de quién? Del prosencéfalo. Están alojando cavidades. Los hemisferios cerebrales, nosotros sabemos que hay cavidades ahí. Los ventrículos laterales. El diencéfalo aloja al tercer ventrículo. ¿Sí? Se están ubicando, ¿verdad? Porque ahora vamos a un repaso de la neuroanatomía. Ahora un repaso superficial. Cuando hablamos de desarrollo neuronal del sistema nervioso central, ahí sí vamos a hacer un repaso de la neuroanatomía. Y yo me entero que han sacado pillando esta. Porque se sonríen, ¿verdad? ¿Ah? Y luego viene el mesencéfalo. Este no se divide en nada y es la que va a formar justamente el tejido que va a rodear el acueducto de Silvio. Toda esa porción donde están los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, toda esa porción está formada justamente de mesencéfalo. El troncoencéfalo se divide en dos. La parte más cefálica va a ser el mesencéfalo y la parte baja el telencéfalo.
Este mesencéfalo es bien importante porque la parte de alar, o sea, la parte superior, va a formar lo que se llama la protuberancia. Y la parte de abajo de la base de esa porción del tejido nervioso forma el cerebelo. ¿Se acuerdan del cerebelo, verdad? Y el pienencéfalo forma lo que va a ser el pulpo, el centro de la respiración, el centro del corazón, el centro ¿qué le pasa al pulpo? ¿Qué le puede pasar al pulpo cuando hay una edema cerebral? ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué va a suceder? Un paro cardiorrespiratorio porque hay una hernia de esa masa metiéndose al canal raquídeo donde no puede caber, ¿no? Pues cuando alguien se golpea la cabeza, cuando hay un accidente y los primeros síntomas, perder conciencia, dolor de cabeza, vómitos después de que se golpea la cabeza, tenemos que llevar a la urgencia al hospital porque estamos asumiendo que aquí hay edemas. Su masa está hinchándose y eso está provocando estos síntomas. Tenemos de urgencia para que desinflamen esa cabeza y no se produzca un enclavamiento de la mina que llevamos así y el paciente muerto. ¿No? ¿Han visto alguna vez un accidente de este tipo? ¿No? Bueno, ahora, cuando en la emergencia van a recibir muchos con eso y van a estar espantados por todo porque no saben que lo que están mirando cuando es bien complicado. Muy bien, y luego continúa la manifestación. Esto es la primera parte de cómo se forma estas vesículas primarias que van a dirigir luego a todos los estudios. Entonces, cuando hemos tenido ya la formación del tubo neural, ya tenemos el tubo bien puesto toda la función, estas tres zonas embrionarias están dispuestas en posición así. Endodermo, mesodermo y polar, las tres zonas embrionarias están puestas. Papá, que atrás, ¿qué se me ha formado atrás? ¿Qué se ha formado? ¿Qué se me ha formado acá atrás? Está intentando formarse. ¿Ya se está cerrando? El tubo neural. Acá está el tubo neural. Pero las hojas están puestas así. ¿No hacemos así? ¿No hacemos? Raditos. Esta hoja del endodermo que está cerrando, o que cerró, va a cerrar el saco uterino, es la primera. Se va a ver una plegadura lateral y una plegadura cefalocaudal. Se va pegando. Aquí están, miren. Aquí están las hojitas separaditas, el mesodermo con sus tres porciones. Estas están las aortas dorsales y este es el saco. Entonces, lo primero que se va a plegar lateralmente, ¿quién se va a encontrar? ¿Quién se encuentra? Y al cerrarse va a formar el saco uterino de adentro. ¿Quién está sobre este endodermo? El mesodermo es la núcleo y también se encuentran las dos. Se encontró el endodermo y por fuera del endodermo el mesodermo es la núcleo intraembrional. ¿Y qué hay? ¿Este espacio cómo se llamaba? El tubo digestivo está dentro de este espacio que es el celoma. Es el celoma. ¿Y quién está frente a este celoma? Mesodermo, salacción. Se encontró el mesodermo subtoral. Estoy plegando aquí está cerrado. Estoy plegando aquí. ¿Y quién está sobre el mesodermo somatopleurio? Ectodermo. ¿Otra vez? Ectodermo. Y se empezó a cerrar, y se forma un tubo
cilindro, inicialmente un cilindro. El endodermo va a formar la mucosa del tubo digestivo. El mesodermo esternocleidomasto que se ubicó por fuera de ella va a formar la submucosa, desde la muscular a la mucosa, la submucosa y los músculos de cile que están fuera. El celoma forma la cavidad abdominal. Y luego viene el mesodermo somatoclónico que forma la pared abdominal. Y sobre ella el ectodermo que va a cerrar aquí. Línea alba. ¿Ustedes han visto la línea alba? Se ven las mujeres gestantes como una línea marrón. Se ven los hombres de pelo en pecho que la distribución de su pelo está así. Los mujeres no tienen pelo en pecho. ¿No? Bueno, ella compara a su perrito o a su gatito en su casa y le van a observar su pecho. Y van a ver que estos pelitos están en esta dirección y estos otros pelitos están en una dirección. Y se nota claramente esa línea de espacio. No se ve como una estructura prolija. Imagínense si las cicatrices fueran tan perfectas que nosotros ni siquiera nos observamos la vuelta de esa estructura. Pero sucedió y se pudo desaparecer esta unión que se da aquí en la línea. ¿Qué tenía acá atrás? ¿Qué tenía atrás? Tubo neural que al cerrarse, y habíamos visto que la parte anterior era más amplia, ¿verdad? Y acabamos de ver que esta parte amplia iba a formar el prosencéfalo. ¿Qué iba a formar el prosencéfalo? Los hemisferios cerebral. Y el telencéfalo iba a formar los hemisferios. O sea, toda esta cabeza desde acá, porque la masa cerebral es desde acá, y todo esto aquí, todo eso se forma de este tubo. Esta parte de aquí, de mi cara, las estructuras que forman mi cara, se van a formar de unos componentes que se llaman arcofaringios. Y esos arcofaringios van a ser diferenciados tanto en la capa muscular esquelética como ósea, de las células de la cresta neural que se formaron aquí, creo que no llegué a mostrarles cuando se forma el tubo neural, que se forman aquí y se separan de esta manera. Entonces este crecimiento va de ello, estos los arcofaringios que vamos a estudiar en esta fase sobre los arcofaringios, y los miembros superiores e inferiores simplemente son crecimientos a la altura de donde debe crecer, la posición correcta, que van creciendo como unas aletitas. La primera aletita que aparece es la que va a formar la mano. Se forma, va creciendo, luego se forman los antebrazos y finalmente los brazos. Lo mismo sucede en los miembros inferiores. Primero empieza el crecimiento de los miembros superiores y luego los miembros inferiores. No es que crezcan totalmente las manos y luego las superiores, no. Son casi simultáneos, pero el que inicia su crecimiento son los miembros superiores y luego los miembros inferiores. De esa manera nos formamos. Es así como nos formamos. Y luego, internamente, ¿qué va a pasar con estas células? El mesodermo sonítico paraxial se diferencia en dermátomo, que va a ser que se va a desplazar completamente debajo de la epidermis, porque el ectodermo, aparte de formar el tubo neural y otras estructuras, también forma la epidermis de la piel. Y la dermis se forma del dermátomo, procedente del mesodermo sonítico paraxial. Debajito a él, que no está acá, sino un nombre mejor, este que está aquí es el miotomo, que forma los músculos esqueléticos extensores y flexores de la columna vertebral, y de allí es que se van a extender a formar los otros músculos que van a recubrir la pared abdominal. Estas celulitas que vemos que se están desplazando alrededor de la rotocorda van a formar las vértebras. Forman las vértebras. Ya las aortas que aquí había dos se han fusionado y eso es una aorta dorsal. Y el mesodermo intermedio, que estaba al ladito de este mesodermo, migra y se desplaza para formar la cresta urogenital. Es decir, aquello que va a llegar a formar la
y las gónadas en la parte genital, y la formación de los conductos de Wolf o de Müller en el futuro que se diferenciarán para formar el ropas en la mujer, Müller, y Wolf, los mismos conceptos que se llegan a formar en el sexo. ¿Está ahí bien? ¿Sí? ¿Y ya? Entonces,